por favor, a esta exposición, a esta presentación de clase. El tema del día de hoy se denomina clasificación de materiales dentales. Entonces, esto es un tema, ¿sí se escucha? Porque me está mencionando el audio, porque tengo el audio encendido. Sí, sí, desde un inicio estaba encendido. Ya, entonces el tema es clasificación de materiales dentales. Bien. Ahora, en odontología tenemos que entender que existen materiales dentales, existen instrumentos y existen insumos. Son tres tipos de productos que utilizamos en el área de odontología. El día de hoy vamos a hablar exactamente de los materiales dentales. El objetivo de esta clase es que los participantes del curso reconozcan cuáles son los materiales dentales usados en odontología. Vamos a hablar de definición, especificaciones, clasificación, materiales para impresión, para restauración y para conductos radiculares. ¿Qué es un biomaterial? Un biomaterial es toda sustancia o una combinación de sustancias que pueden ser de origen natural o de origen sintético, diseñadas para poder interactuar con el organismo, con los organismos, diseñada para poder interactuar con los organismos, con los seres vivos, con el fin de sustituir algún tejido, algún órgano o función. Esto se considera un biomaterial, toda sustancia que puede ser de origen natural o de origen sintético, pero que tiene que tener unas características que se adapten a los seres vivos, a los organismos. Un momentito, por favor, no sé qué me está llamando. Me están llamando de la empresa CIEP, no sé. A ver, las especificaciones. ¿Qué es una especificación? Una especificación es el conjunto de ensayos físicos químicos que se realizan a un determinado material. Todo producto que se va a colocar en la cavidad oral, todo producto médico, debe pasar por una serie de ensayos químicos, una serie de ensayos físicos que se realizan con el fin de certificar que estos productos sean biocompatibles con la cavidad bucal. No se puede colocar un producto en la cavidad bucal que no haya tenido estos ensayos físico-químicos y que tenga sus especificaciones dentro del inserto del producto. Esto se refiere que es una especificación. Para la clasificación. En 1969, el Instituto Escandinavo de Materiales Dentales fue el primero en tomar en cuenta las propiedades biológicas para una clasificación. Antes de ese año, no se tomaba en cuenta las propiedades de tipo biológico para una clasificación. Ahora, desde el punto de vista práctico, vamos a diferenciar o clasificar a los materiales dentales según su uso. Y por lo consiguiente, vamos a agruparlos en estos cuatro grandes rubros o grupos. Primero, materiales
para impresión, los cuales pueden ser rígidos, termoplásticos o elásticos. Luego tenemos otro grupo que son materiales de laboratorio, que son aquellos que utilizan los técnicos en prótesis dental para desarrollar diversas prótesis para colocar en la cavidad bucal. Para ello utilizan yesos, troqueles, diferentes elementos refractarios, ceras, materiales para cubetas, aleaciones para soldar, abrasivos para pulir, materiales para duplicar. Luego tenemos los materiales para obturación, que son aquellos cementos, barnices, base cavitaria, sellante de puntos y fisuras, amalgama, aleaciones de oro, cerámica, resina compuesta, vidrio ionomérico. Estos materiales para obturar se colocan en los dientes que están destruidos con el fin de devolverle la forma, la anatomía, la función a estas piezas dentales. Ahora tenemos materiales para dientes artificiales, que son los que constituyen las prótesis como metálicos y no metálicos, y materiales para base de prótesis, también pueden ser metálicos y no metálicos. Vamos a empezar con este primer grupo que es el materiales para... Como observamos ahí en la imagen, ahí tenemos una impresión. Estos materiales que se utilizan para las impresiones dentales se utilizan para reproducir en negativo los tejidos duros y blandos de la cavidad bucal, los tejidos duros como dientes, el paladar, y también los tejidos blandos como la encía, los frenillos en este caso. Ahora, después de tener este molde de una impresión dental, se tiene que hacer un vaciado en yeso. Este molde es el registro en negativo de las piezas dentales o las estructuras que se van a tener en el molde. Y luego al vaciarlo en yeso ya vendría a ser el registro en positivo. Mayormente en el área de odontología utilizamos este tipo de moldes o impresiones, ya sea para realizar un diagnóstico, para realizar un encerado de estudio o para realizar algunas prótesis como prótesis fijas, como puentes o coronas y prótesis removibles, ya sea de tipo parcial o completas. Clasificación de materiales para impresión de acuerdo con la Asociación Dental Americana. Dentro de esta clasificación tenemos a los no elásticos, como los compuestos para impresiones, yeso para impresiones, ceras, óxido de zinc genol, y tenemos a los elastómeros acuosos. Dentro de ellos tenemos a los hidrocoloides reversibles, a los hidrocoloides irreversibles, que son los que mayormente se usan. Luego tenemos a los elastómeros no acuosos, como los polisulfuros, siliconas por condensación, por adición y los poliéteres. Ahora vamos a empezar con estos compuestos inquenólicos. Vamos a tratar los materiales para impresión que mayormente se usan en el área de la odontología, porque hay algunos que he mencionado que se han dejado de usar. Estos compuestos cinquenólicos son también llamados pastas cinquenólicas u óxidos metálicos. Estos se endurecen en la cavidad bucal, permiten una buena reproducción de los detalles. Y esto es una combinación de óxido de zinc con el eugenol. Tiene estas presentaciones. Perfex, una pasta cinquenólica muy usada, sobre todo en el área de la odontología para las prótesis totales, y esto es otra marca.
que es lo mismo, cumple la misma función, las dos cumplen la misma función, lo que cambia es la marca. Ahora vamos a observar cómo se realiza la mezcla de la pasta sinquenólica. Para realizar tu práctica necesitas previamente tener tu impresión con modelina en pan. Vas a necesitar una loseta de vidrio, una espátula de acero inoxidable, vaselina y tu modelo desdentado. Vamos a colocar. Este modelo desdentado, que es el tipo de yeso amarillo, este viene a ser la cavidad bucal del paciente. Este de acá es la cubeta con la cual se le va a tomar la impresión al paciente. Se utiliza también el material acá viene a ser la pasta zinquenólica, viene en una presentación que tiene dos tubos, uno de óxido de zinc y el otro de eugenol. Se necesita la platina de vidrio y la espátula para realizar la mezcla. Vaselina en tu modelo desdentado para evitar que se adhiera al material. Recuerda que en tu paciente no es necesario hacerlo. Vamos a tomar siempre en cuenta el instructivo del fabricante. Vamos a colocar la misma cantidad de base y catalizador en tu loseta. Mezcla ambas pastas por el tiempo establecido por el fabricante y hasta que las vetas del material hayan desaparecido y el color sea homogéneo. Procede a colocar el compuesto zinquenólico sobre tu impresión primaria con modelina y lleva tu cucharilla a tu modelo desdentado, haciendo presión para que el material excedente salga.
Bien, entonces en el video hemos podido apreciar, hemos podido ver cómo se realiza la mezcla de la pasta zinquenólica. Tanto el óxido de zinc como el eugenol se coloca en la platina de vidrio la misma longitud, ¿no? La misma longitud de ambas pastas. Se realiza la mezcla con la espátula de cemento y luego se coloca en la cubeta para que el odontólogo pueda tomar la debida impresión al paciente. Entonces recordamos que la pasta zinquenólica se utiliza para aquellos pacientes en los cuales se va a realizar una prótesis total para pacientes edéntulos. Ahora vamos a hablar de otros tipos de compuestos, como los compuestos sin eugenol. Estos compuestos son poco irritantes, tienen un nombre comercial que es el neogenol, cumple las mismas características o la misma función de los anteriores de la pasta zinquenólica, a diferencia que este no presenta eugenol. Los compuestos sin eugenol también pueden utilizarse para realizar registros de mordidas en diferentes técnicas de prostodoncia, de prótesis. Luego tenemos los compuestos para modelar, que son conocidos como godivas o modelinas. Las godivas es esta tableta de color rojo, las modelinas son estas en forma de barra y se utilizan para realizar impresiones. Estos son materiales termoplásticos. ¿Qué quiere decir termoplásticos? Que se van a activar con el calor, se van a activar con el fuego de que vamos a utilizar un mechero para poder activarlos. Para las modelinas y para las godivas se van a activar con agua caliente. Y estos se endurecen al enfriar. Eso quiere decir que son termoplásticos. Ahora vamos a ver cómo se realiza una impresión en odontología con Godiva. La Godiva es este material que viene en una tableta grande de color marrón y se utiliza también para realizar impresiones en pacientes edéntulos. Vamos a ver cómo lo utilizan acá. Entonces, para las godivas se tiene que reblandecer este material en agua caliente.
Agua caliente, no agua que está hirviendo, no agua caliente. Luego se coloca en esta cubeta como una plastilina, tienen que tornearse como una plastilina y este molde que se coloca en la cubeta va a colocarse en la boca. Este modelo vendría a ser la boca del paciente. Se tiene que ver que no esté tan caliente para que pueda soportar el paciente una temperatura adecuada y se coloca en la boca del paciente y de ahí se retira y el molde resulta preciso al tomar con este tipo de material. Está colocando en el inferior y este es el molde que ha resultado de la impresión con Godiva. Ahora, vamos a ver con respecto a la modelina. La modelina es este material termoplástico de color verde que se utiliza para hacer el sellado periférico en las impresiones para desdentados totales. Entonces, se tiene que hacer el sellado periférico en las impresiones que tenemos para luego tomar una nueva impresión para poder realizar la prótesis a los edéntulos totales y no se esté cayendo esa prótesis cuando el paciente la esté usando. Entonces, la Godiva es un material termoplástico que se activa con agua caliente. En cambio, para esta modelina se tiene que utilizar fuego y se va reblandeciendo con fuego. En cambio, para la otra sí se tiene que utilizar agua caliente y se va colocando el sellado periférico para luego tomar la impresión para los edéntulos totales. Ahora vamos a ver acerca de los hidrocoloides reversibles. Los hidrocoloides reversibles son aquellos materiales elásticos que son a base de algas marinas llamadas agar-agar. Estos materiales se utilizan para tomar impresiones y tienen esa facultad de cambiar del estado de gel a sol, es decir, de cómo están en una estructura, una sustancia de gel a solución y de sol a gel, por medios físicos, como el calor y el frío. Se reblandece con el calor y vuelve a su forma original con el frío. Por eso toman el nombre de hidrocoloides reversibles. Estos materiales casi ya no se usan en el área de la odontología por ser un poco contaminantes, ya que son de varios usos. Lo que sí se usa actualmente son los hidrocoloides irreversibles. Estos son de un solo uso, se realiza la mezcla y se coloca la impresión, se realiza la impresión a la boca del paciente. Están también originados de unas algas marinas llamadas alginas y se utilizan para hacer diferentes modelos, como modelos de ortodoncia, para modelos de prótesis parciales, removibles, ya sea totales
o fijas, y la proporción es de una medida de líquido con una medida de polvo. Ahora vamos a ver cómo es la manipulación del alginato, también llamado hidrocoloide irreversible. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Santiago y el día de hoy vamos a ver algunos tips para una buena manipulación del alginato dental. El alginato dental, también conocido como hidrocoloide irreversible, es muy usado en la odontología. Lo utilizamos para hacer impresiones preliminares, modelos diagnósticos, prótesis fija, ortodoncia, entre otros. Pero para llevar a cabo una buena técnica de impresión es importante una buena técnica de manipulación, y es lo que veremos hoy. Algunos tips que les pueden ayudar para manipular bien el alginato dental. Algo muy importante es que normalmente el alginato viene en unas bolsas, por lo tanto hay que ponerlo en un recipiente para que a este no le entre humedad o pierda propiedades. Viene en bolsas más o menos como este estilo. Y también en la bolsa trae instrucciones de cómo usarlo, es decir, las medidas y el tiempo que tarda en gelificar el alginato. Debemos trabajar siempre con las medidas que nos da la marca comercial. Si vamos a utilizar una cucharada de alginato, utilizaremos una medida de agua para que todo sea exacto. Otro punto importante que puedo darles es sobre el agua, ya que mientras más fría esté el agua, más va a tardar en gelificar. Es decir, esto nos va a dar un mayor tiempo de trabajo. Caso contrario, si queremos que sea mucho más rápido, podemos poner el agua un poquito más caliente para que este sea más corto el tiempo. Aunque bueno, lo ideal es trabajar con agua a temperatura ambiente para que sea tiempo y proporciones ideales. Antes de empezar a mezclar el alginato, es importante practicar algunos movimientos que nos pueden ayudar para que sea mucho más rápido al momento de estar manipulando el alginato. Agarramos la taza y bueno, en mi caso yo soy derecho, así que con la mano derecha yo agarro la espátula y con la mano izquierda agarro la taza. Entonces con la mano en la cual agarro la taza, hacemos movimientos circulares, como que giramos la taza. El otro movimiento es con la mano derecha, bueno, la mano con la que se agarra la espátula, movimientos circulares o en forma de hoyo. Con que sean movimientos circulares dentro de la taza es suficiente. Esto es importante, ya que al momento de que estamos mezclando el alginato, hacemos estos dos movimientos. Giramos la taza y con la otra mano vamos aplastando el alginato contra las paredes de la taza. Más o menos un movimiento así. Algo que es importante, no hay que mezclar las tazas, es decir, si esta la voy a utilizar para alginato, solamente va a ser para alginato. Lo mismo con la espátula solamente la voy a utilizar para alginato. Lo que yo hago y me ha servido es poner primero el polvo y encima poner el líquido, aunque bueno, la teoría nos menciona que primero pongamos el agua y encima el alginato, pero pues digo, eso es como se le acomoda a cada quien. Esto es como el famoso debate sobre la leche y el cereal. ¿Qué va primero, la leche o el cereal? Bueno, depende de ustedes. Lo que yo hago es poner la espátula de una manera vertical. ¿Esto para qué? Para que cuando yo esté echando el agua, podamos mezclar, empezar a mezclar con el polvo, haciendo este movimiento. Y una vez que ya se esté empezando a mezclar, giramos la taza de esta manera, como les mostré hace ratito, y con la otra mano, con la espátula, empezamos a batir, haciendo los movimientos para que saliera y se tenga una mezcla homogénea. Sabemos que la mezcla está homogénea, pues porque bueno, está de un solo color. No tiene que tener grumos y todo tiene que estar de una manera uniformemente batido. Ahora lo que hacemos es colocar el
polvo en la taza y después retiramos el agua. Tiene que dar a ras para que sea una medida exacta. Entonces, para realizar la mezcla de alginato, como hemos visto allí en la explicación, se tiene que realizar un giro de la taza con la mano no dominante. Es decir, si somos diestros, cogemos la taza con la mano izquierda y realizamos un giro de la taza, y con la mano derecha se coge la espátula y se va espatulando contra las paredes de la taza, como observamos allí. Este alginato que está usando el doctor es un alginato cromático. ¿Qué quiere decir cromático? Que va a cambiar de color. Tiene un color que es el color durante el tiempo que se espatula. Tiene un color que es este color medio amarillo, que es el tiempo para poderlo colocar en boca, para poder realizar la impresión. Y luego cambia otra vez a un color rosado, que es el tiempo de gelificación, en donde el alginato endurece y ya se puede retirar de la cavidad bucal. Para realizar esta impresión de alginato necesitamos esta cubeta. Esta cubeta puede ser metálica, pueden ser de plástico y es de acuerdo al tamaño de la boca del paciente. Pueden ser pequeñas, pueden ser medianas o pueden ser grandes, del tamaño, dependiendo del tamaño de la boca del paciente. Ahora, aparte, para realizar la mezcla de este alginato, necesitamos la taza de goma, que es esa taza donde se utilizó para hacer la mezcla. Necesitamos la espátula, tiene que ser una espátula adecuada para el alginato, que tiene una forma en la parte con la cual se espatula un poco más redondeada y ancha. Y necesitamos las medidas, tanto la medida de agua, el medidor de agua y el medidor del polvo. Ese es el medidor de agua y va a utilizar esa espátula un poco más ancha en la parte activa. Integra el agua, el polvo, y una vez integrado, ya se le da la vuelta a la taza de goma con la mano, en este caso la mano izquierda, y con la mano derecha se va espatulando contra las paredes de la taza de goma. Los alginatos cromáticos, los que cambian de color, son más adecuados porque nos van a indicar el color exacto en el cual se va a colocar en la cavidad bucal. Cuando sea de color amarillo, y se coloca rápidamente en esta cubeta. Esta es una cubeta parcial
y de ahí se coloca en boca. Y de ahí esperamos hasta que cambie otra vez el color y ya se puede retirar. Todos los empaques de alginato tienen unas indicaciones. Por ejemplo, dice un empaque de alginato tiene que decir el tiempo de espatulado, el tiempo de fraguado o gelificación durante el cual endurece, el tiempo que permanece en boca, de tal manera que podamos nosotros saber cuántos minutos o segundos tenemos que utilizar para realizar la mezcla. La mezcla de alginato es rápida, aproximadamente no tenemos que demorarnos más de 45 o 50 segundos realizando la mezcla. El colocarlo también en la cucharilla, en la cubeta, es rápido también, aproximadamente máximo unos 5 a 10 segundos, hasta menos, y luego para colocarlo en la boca para que puedan gelificar. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Este alginato es un material muy rápido, seca muy rápido, gelifica muy rápido, por lo tanto hay que utilizarlo y espatularlo de la forma correcta. Luego tenemos este manejo de escayola, que es el manejo del yeso. Toda impresión, una vez tomada la impresión, se debe de hacer un vaciado. Primero la impresión se pasa por agua, chorro de agua, para retirar cualquier material, cualquier residuo de sangre, saliva que haya podido quedar. Y luego se pasa con un material desinfectante, que puede ser glutaraldehído, puede ser glutaraldehído para desinfectar, pero diluido. Y luego se realiza el vaciado de yeso. Comenzamos. ¿Qué es lo que necesitaremos para realizar un correcto vaciado? En primer lugar, una taza blanda para escayola, para facilitar, una vez secada la escayola, la retirada. Lo siguiente es escayola preferiblemente de fraguado rápido y una espátula flexible que puede ser metálica o de plástico. Otro dispositivo que necesitaremos será la vibradora. Existen multitud de tipos en el mercado. Lo importante es que tengan potenciómetro para regular su potencia. La primera fase del vaciado será añadir agua en la taza, aproximadamente 2 dedos. Es importante que el agua esté a temperatura ambiente, ya que de lo contrario, si está muy caliente, podríamos acelerar la fase de fraguado y disminuir el tiempo de trabajo. Continuaremos añadiendo al agua una cantidad mínima de escayola, con el objetivo de crear... Pero se puede hacer de esa forma colocando el agua y después el yeso, o colocando primeramente el yeso y luego colocando el agua. Puede ser con una botella al cual hemos hecho un pequeño orificio en la tapa para poder medir la cantidad de agua que va a utilizarse para la mezcla. Una lechada. A esto se conoce cuando la cantidad de agua es mucho mayor que la de escayola. Para eso es una forma de realizar un vaciado. Primero realizan una lechada para utilizarlo en las impresiones de tal manera que no se formen burbujas. El objetivo principal de la lechada es neutralizar la polaridad de las sales algínicas, que en ocasiones producen un efecto hidrófobo y como resultado la aparición de poros y espacios de aire por la mala unión o compatibilidad entre el alginato y la escayola. El siguiente punto será el correcto secado de la impresión, ya que de dejar saliva o agua podría el grosor de los mismos interferir en el fiel reflejo del positivado. Una vez realizada la lechada, aumentaremos la proporción de polvo y agua, haciendo más densa la escayola.
Deberá ser una mezcla homogénea y sin grumos. En esta primera fase, la textura de la escayola debe de ser ni muy líquida ni muy densa, ya que el principal objetivo será rellenar las zonas de la impresión con más detalle, como son los dientes. Esa es la consistencia que se tienen que obtener después de realizar la mezcla, una consistencia cremosa, ni tan sólida ni tan líquida para poder colocarlo en la impresión, para poder colocarlo en la impresión que se ha tomado y para que puedan realizarse el correcto vaciado. Una vez conseguida la textura adecuada, conectaremos la vibradora, conectando y subiendo su potencia al máximo. Otro detalle que debemos de hacer especial mención es que cuando coloquemos la impresión debe de estar ligeramente inclinada hacia abajo. Introduciremos la escayola más líquida primero en la parte anterior, intentando que no rebose en la zona posterior. Ahora, esta vibradora lo que va a permitir es que toda esta sustancia, toda esta mezcla de yeso, se introduzca dentro de las cúspides, de las fosas de los dientes, de tal manera que registre el yeso correctamente estas estructuras y no se produzca ningún espacio, ninguna burbuja en el modelo que se obtiene al final. Esta vibradora se puede usar también o también se puede realizar unas vibraciones o golpear levemente esta cubeta contra el filo de la mesa para poder retirar todas las burbujas que se forman sobre todo a nivel de las superficies oclusales de los dientes. Continuaremos rellenando hasta cubrir en la totalidad la parte dental y permitiremos que Primero se cubren todos los dientes y luego ya se va completando el resto de la estructuras. vibradora funcione correctamente, eliminando y haciendo aflorar los poros y espacios de aire. Una vez terminada esta fase, podremos desconectar la vibradora, ya que la base y el zócalo se realizarán sin vibrador. Ya cuando se llega a la zona del paladar, ya no se tiene que vibrar porque si no todo el yeso se caería por la parte posterior. Allí solamente se va colocando el yeso con la ayuda de la espátula de yeso. Continuaremos añadiendo polvo de escayola hasta conseguir una textura mucho más densa, ya que el objetivo de esta fase es crear una base sólida. Aparte de la importancia de la textura y de la densidad de la escayola para trabajar en la base de la impresión, existe un pequeño truco que es mantener la espátula. El tipo de agua que es más recomendable es el agua embotellada, el agua mineral, que es más pura que el agua del agua corriente que normalmente utilizamos. El agua embotellada es mucho mejor para realizar ese tipo de mezcla. El agua ya que viene en botellas, en bidones. Siempre húmeda para que no se adhiera a la escayola y de esta manera poder trabajar mucho más sencillamente. Algunos profesionales, para conseguir una base plana y lisa, colocan el modelo al revés, con la escayola húmeda
en una base de vidrio. La última fase del positivado para la correcta presentación en el laboratorio será el zocalado. Para el zocalado necesitaremos zócalos de plástico, que nos darán una forma exacta. Añadiremos escayola con la vibradora encendida hasta engrasar el zócalo. El zócalo es este dispositivo que se utiliza para que el modelo que obtenemos de yeso sea mucho más presentable, que sea un modelo presentable para que el paciente lo pueda observar. Es diferente presentar un modelo que es rústico a presentar un modelo ya con zocalado, con esta estructura que va a permitir al paciente observar correctamente el modelo de yeso que se obtiene de su cavidad bucal. Para eso tenemos estos zócalos. Este es un zócalo superior. También existe el zócalo para el arcade inferior. Y se realiza una mezcla de yeso, un poquito más de yeso para poder llenar por completo el zócalo. Se vibra con ayuda de la vibradora y de ahí se continúa el proceso. El siguiente punto será la unión de la impresión al zócalo. Es muy importante que nos aseguremos que la base de la impresión y el zócalo están perfectamente unidas. Para finalizar, retiraremos todos los sobrantes de escayola con la espátula. En este punto dejaremos endurecer la escayola notando la fase exotérmica. Para finalizar y una vez enfriada la escayola, retiraremos con paciencia el zócalo. Y retiraremos la cubeta. En esta última fase debemos de ser cuidadosos, ya que en muchos casos existen dientes periodontales muy fáciles a la fractura, y de no ser delicados podríamos fracturarlos. El último punto será el acabado y pulido del modelo, y dependerá de si el modelo es para un modelo de trabajo, un modelo de estudio o un modelo de exposición, que éste sea encerado y abrillantado. Bueno, Ahora, para el acabado y pulido del modelo es otro proceso que se tiene que estudiar, por lo que es un proceso que se estudia en el laboratorio y se va enseñando al alumno cómo realiza el acabado. Se utiliza para ello en la recortadora, si en el caso va a utilizar la recortadora, o se utiliza lijas o otro tipo de brocas para poder pulir adecuadamente el modelo sin necesidad de realizar perforaciones. Y el pulido también es otro proceso aparte que se utiliza, y también se utiliza a veces el abrillantado para que el modelo quede presentable para el paciente. Ahora vamos a continuar con las siliconas de condensación y las siliconas de adición. Las siliconas son materiales elásticos. También nos sirven para realizar diferentes tipos de impresiones. Estas siliconas sobre todo se utilizan para realizar coronas, puentes, registros de mordida. Estas siliconas van a permitirnos tener una anatomía exacta de los dientes, de tal manera que el registro sea más exacto para poder así fabricar las coronas, los puentes de una manera precisa. Tenemos para ello las siliconas de condensación, que este material endurece de 5 a 7 minutos en la marca de Z Plus. Y también tenemos las siliconas por adición. Ahora vamos a ver cómo se realiza
este proceso de una impresión con una silicona por condensación. Nuevo yogur Gloria, sabor fresa plátano para compartir. Hola, el día de hoy vamos a hacer la revisión de este silicón de la marca Shermac y vamos a tomar una impresión para que vean cómo se hace. Primero vamos a ver qué es lo que trae nuestro kit. Este kit en especial me gusta mucho ya que viene silicón pesado y silicón ligero. El precio aproximado es de 600 pesos. Como podemos ver, lo primero que vamos a encontrar es su instrumento. Y vamos a encontrar este pad para mezclar el silicón. Vienen varias, una especie de losetitas de plástico, de papel. Y también vamos a encontrar nuestro silicón, que va a ser nuestro silicón ligero, como pueden ver. Y también va a venir nuestra pasta o nuestro gel, que va a ser nuestro gel catalizador. Este nos va a servir tanto para el silicón ligero como para el silicón pesado. Todo silicona por condensación viene con esas tres pastas. Las dos pastas que vienen en tubo, al mezclarse, van a formar una sustancia líquida que nos va a permitir registrar correctamente las estructuras. Y luego tienen una masa que es la silicona pesada. La silicona pesada se va a activar con el activador que es este tubo de color rojo. También viene nuestra cucharita dosificadora. Y por último viene nuestro silicón pesado. Entonces ahora vamos a ver cómo tomar una impresión. Vamos a ver, está muy fácil y queda con excelentes resultados. Lo que vamos a necesitar para tomar nuestra impresión va a ser una cucharilla y también vamos a necesitar nuestra espátula para silicones. Vamos a tomar nuestra impresión en una sola intención con silicón pesado y silicón ligero. Tiene que ser en las mismas partes iguales, es decir, en este caso nosotros únicamente vamos a hacer una pequeña porción. Ahí está colocando el Oran Wash, que viene a ser una de las partes para formar la silicona fluida. Y luego va a colocar el activador, que mayormente es el de color rojo, para que estos dos al mezclarse se forme la pasta fluida y con esto se va a tomar la impresión después de colocar la pasta pesada. Ya que lo vamos a requerir para hacer una incrustación, entonces por eso no vamos a necesitar tanta cantidad de material. Antes de mezclar nuestro silicón ligero, nos vamos a lavar muy bien nuestras manos y vamos a tomar la masilla del silicón pesado con ayuda de nuestra cucharilla dosificadora, que va a ser esta. Y ya que tenemos nuestra medida de silicón pesado, lo vamos a colocar en la palma de nuestra mano. Ahora vamos a dar la vuelta a nuestra cucharita y la vamos a marcar
en el silicón. En cada medida de silicón pesado, vamos a colocar 2 líneas de nuestro catalizador. Únicamente Esa marquita que se hace con la cucharilla medidora sirve para ver la distancia, la longitud del catalizador que se va a colocar. Es decir, si va a utilizar una medida de silicón pesado, hace una marquita con esta cucharilla medidora. Y de ahí se utiliza una medida con la cucharilla que viene en el producto, va a utilizar 2 medidas de esa longitud que está allí del catalizador. Se utiliza 2 medidas, marca 2 veces la cucharilla y va a utilizar en cada marquita 2 medidas del catalizador. que abarque la marca de nuestra cucharita medidora. Y así nos va a quedar. En este caso ya tenemos aquí nuestro paciente. Vamos a hacer la toma de la impresión de este molar. Nosotros ya hemos probado nuestro portaimpresiones. Así que ahora vamos a proceder a colocar el silicón. Entonces ahora es momento de mezclar nuestro silicón con nuestras manos y con ayuda de nuestro asistente podemos ir mezclando el silicón ligero también. Para el asistente va mezclando el Ya que silicón nuestra ligero, mezcla de nuestro el silicón fluido. pesado y nuestro silicón ligero es homogénea, El asistente va mezclando el silicón fluido y el odontólogo va mezclando esta masita, la masa pesada, y luego ambas se colocan en la cubeta, en esta cubeta que le mostró. Y cuando tienen las dos medidas, tanto del silicón pesado como del fluido en la cubeta, recién va a la cavidad bucal. vamos a colocarlo en nuestro portaimpresiones. Y vamos a hacer un pequeño huequito donde vamos a colocar nuestro silicón ligero. Ahora lo único que tenemos que hacer es llevar nuestro portaimpresiones a nuestro paciente. Ya que hemos tomado nuestra impresión, vamos a esperar de 5 a 10 minutos a que endurezca y lo podremos retirar. Retiramos nuestra impresión y como podemos ver, así nos está quedando. Fíjense la cantidad de detalles que se obtienen con el silicón. Y pues estas impresiones o el silicón nos sirve para hacer ya sea incrustaciones metálicas, incrustaciones estéticas, coronas. Es un muy buen material ya que tiene muy poca contracción y pues ahora solo resta correrla en yeso tipo Verenix. Ese modelo también que se obtiene en negativo, también se tiene que realizar el respectivo vaciado. Ahora, la diferencia con las siliconas por adición es que este material, su activador es en masa. Es decir, no tiene una parte fluida. Vamos a ver cómo se utiliza esto. Para la toma de impresiones de silicona por adición en un solo paso, vamos a usar los mismos materiales que usamos en la de 2 pasos.
Comenzaremos mezclando la base y el catalizador. Las proporciones va a ser una de base y una de catalizador. En este caso vamos a obtener 2 cucharillas de base y 2 cucharillas de catalizador. Una vez tengamos las proporciones adecuadas, comenzamos a mezclar homogéneamente hasta tener un color uniforme. Una vez tengamos la mezcla, colocamos en la cubeta de manera uniforme. Colocaremos la silicona liviana o regular en toda la arcada de donde vamos a tomar la impresión, y también colocaremos silicona en el área donde ocluye la arcada de la que queremos tomar la impresión. Esa pistola que ven en esta imagen, bueno, viene la pistola en sí, pero el producto que está dentro son los tubos que vienen con esta silicona, de tal manera que esto se mezcla automáticamente y sale por ese dispositivo para colocarlo de una manera más rápida, tanto a nivel de los dientes como a nivel de la cubeta. Comenzaremos a tomar la impresión, ocluyendo bien, y de esta forma obtendremos una impresión de silicona por adición en un solo paso. Pero la diferencia con la silicona de condensación es que esta silicona por adición es mucho mejor, registra mejor las estructuras de los dientes, pero el inconveniente es que es costoso. Su costo es mucho más elevado en comparación con la silicona anterior. Ahora vamos a hablar de los materiales dentales restaurativos. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a los materiales dentales para impresión? Pueden hacer llegar sus preguntas mediante chat de todo lo que hemos visto, tanto de los hidrocoloides como el alginato, de la pasta cinquenólica, de la godiva modelinas y las siliconas. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a eso? ¿Alguna duda, algo? Pueden hacer llegar sus preguntas mediante chat para pasar al tema de los materiales dentales restaurativos. Espero sus consultas. ¿Cuál es la proporción de agua, polvo en los yesos? Ya, buena pregunta. En cuanto a los yesos, no existe una medida de polvo y una medida de agua, de líquido. No existe. Lo que sí existe es la consistencia que se debe obtener, que es una consistencia cremosa, no tan líquida ni tan pastosa. No existe en sí una medida de proporción de agua ni de yeso. Por eso, en el momento de echar el líquido, se tiene que echar poco a poco e ir moviendo poco a poco para que no la mezcla salga una mezcla correcta, de tal manera que se pueda
realizar un adecuado vaciado. Doris, en el preparado de la impresión, ¿se puede utilizar agua hervida fría? Sí, sí se puede utilizar agua hervida fría, pero lo más recomendable es utilizar agua embotellada porque a veces el agua corriente que utilizamos del caño entonces viene ya con sales y eso perjudica a la impresión, puede perjudicar el registro, la mezcla y por lo tanto la impresión que resulta al final. Es mucho mejor utilizar agua embotellada, que sea fría, se coloca en, para enfriar y eso va a permitir un mayor tiempo de espatulado, mayor tiempo de trabajo si es fría el agua. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda, pregunta? Vamos a pasar a los materiales dentales restaurativos. Los materiales dentales que se utilizan en las restauraciones de los dientes es una clasificación muy grande. Utilizamos para ello resinas, utilizamos amalgamas, ionómeros. ¿Y en qué consiste una restauración? Consiste en devolver la anatomía, la estructura dental que se ha perdido, ya sea por fractura, por caries o por otro tipo de causas. ¿Cuáles son los materiales restaurativos? Se clasifican de acuerdo a su longevidad. Se espera que los materiales restaurativos permanezcan un buen tiempo en la cavidad bucal. No son eternos, ningún material es eterno, pero siempre se tiene que dar una garantía de que estos materiales, una resina, por ejemplo, como observan ahí en la imagen, en la parte anterior, tiene un tiempo de vida de 5 años. Después de eso, ya con el mismo paciente que toma ciertos productos como café, chocolate, otro tipo de sustancias, va a pigmentar esa resina y va a necesitar un cambio. Ahora vamos a empezar con los barnices. Tenemos el barniz de copal, que antiguamente era muy usado porque se utilizaba en el campo de la odontología como una especie de barrera protectora para recubrir en los recubrimientos directos antes de colocar la amalgama. Ahora la amalgama dental ya está en desuso en la mayoría de las ciudades de nuestro país, pero en algunos sitios todavía se sigue usando. Ahora, los cementos dentales son aquellos que se van a endurecer en los dientes. Nos sirven, tienen diferentes fines. Tenemos cementos dentales como base, como recubrimiento cavitario, como material de relleno o como adhesivo. Vamos a hablar ahora de los cementos dentales utilizados como base. Este cemento dental que es utilizado como base va a ser como una especie de aislante que se coloca sobre todo cuando la restauración es muy profunda, cuando la caries ha sido muy profunda y se ha tenido que eliminar gran parte del tejido dental. Entonces, esta base va a permitir una protección del complejo dentino pulpar, de tal manera que el paciente no tenga sensibilidad. Ahora, existen bases con diferentes productos. Podemos utilizar el hidróxido de calcio. En algunos lugares ya no se usa o se usa el hidróxido de calcio, el fotocurable, o se puede utilizar el ionómero de vidrio como base. Vamos a ver este pequeño video
de cómo se utiliza el ionómero de vidrio como base. Lo que ven ahí, esa estructura verde es un aislamiento absoluto, es un dique de goma con su clamp, el hilo dental para poder tener seguridad del clamp, y se coloca ese aislamiento para impedir sobre todo que la saliva o el agua, diferentes líquidos vayan a contaminar esa zona y de esa forma impedir que la resina luego se caiga con el uso. Va a darle un mayor tiempo de vida a la resina y va a permitir una mejor adhesión del producto. Vamos a observar entonces el video. Entonces, esos son los clamps que vienen. Un papel absorbente, clorexidina al 2%, bolitas de algodón, el kit de las fresas para pulir o para desgastar. Ese es el Vitremer que lo estoy usando como base. El Vitremer es un producto muy utilizado. Se puede utilizar como base, como restaurador. Ahí está colocando el primer que permite una adhesión del producto. Se fotocura durante 20 segundos en la lámpara de luz halógena y luego va a hacer la mezcla del Vitremer. Para eso se hace uso de esta cucharita medidora y este líquido que sirve para activar, para hacer la mezcla. La proporción es de 1 a 1. Una medida de polvo por una medida de líquido. Se va espatulando con esa espátula de plástico para impedir que el metal, para impedir que este material restaurativo se adhiera al metal. Con la ayuda de su espátula o de un portadical se va a colocar en el diente. Eso viene a ser un atacador para poder empastar el número de vidrio en el diente, donde se desea colocarlo como base. Luego ya se puede realizar la técnica de la resina. Y se tiene que fotocurar. Y está tomando la longitud con la sonda periodontal. Ahora, el material restaurador como recubrimiento cavitario. Esto se emplea sobre todo cuando la cavidad es demasiado profunda y está prácticamente a pocos milímetros de la cámara pulpar. Para eso se emplea el recubrimiento cavitario y se usa
este material, que es el hidróxido de calcio autofraguable, también viene fotocurable. Para la manipulación del hidróxido de calcio, tenemos este tipo de hidróxido de calcio que es pasta base, que lo vamos a utilizar de manera puntual en esa parte de la cavidad o el piso pulpar que está muy cerca a la cámara pulpar del diente. Muy cerca nos referimos a menos de 1 milímetro. Y entonces tenemos esta casa comercial que es de la Kerr, se llama Life, vienen 2 tubos colapsibles, uno de color azul que es la base y otro de color gris que es el catalizador. Vamos a necesitar papel parafinado para la mezcla, aunque este material se puede preparar en loseta de vidrio. Y vamos a necesitar una espátula para cementos. En este caso tenemos una donde una parte es espátula y la otra parte activa tiene una esferita que nos va a permitir colocar el hidróxido de calcio de manera puntual. ¿Cómo lo vamos a preparar? Sobre nuestra loseta o nuestro papel parafinado vamos a colocar cantidades iguales de base y catalizador. No se necesita mucho material. Vienen de colores diferentes. Recordemos que este material tiene un pH alcalino, que es lo que permite que en la pulpa, en el odontoblasto, se genere una respuesta inflamatoria para producir dentina reparativa. Tomamos nuestra espátula y lo vamos a mezclar de tal forma que quede un color crema uniforme, que no queden vetas. Es un material muy sencillo de manipular. Aquí vemos la consistencia con la que queda, que forma filamentos. Y una vez vemos que está el color uniforme, con la otra parte, que es la esferita, tomamos una porción, vamos a nuestro diente y no lo vamos a esparcir, sencillamente lo vamos a colocar puntualmente en la parte más profunda de la cavidad. Es una capa muy delgada, son materiales que tienen un grosor de capa de más o menos 0,5 a máximo 1 milímetro. Ese material como recubrimiento dentinario se utiliza solamente de forma puntual. No se expande como la base en el fondo de la cavidad. No, solamente se utiliza de forma puntual en la zona que está más cercana a la cámara pulpar. Para los cementos dentales se pueden clasificar de diversas maneras. Entre ellas tenemos de acuerdo al tiempo de permanencia en boca. Tenemos los temporarios o temporales, como el óxido de zinc con eugenol, el óxido de zinc sin eugenol, la resina en forma temporaria, los cementos de hidróxido de calcio. Tenemos los permanentes como el fosfato de zinc, policarboxilato, vidrio ionomérico, ionomero híbrido y cemento de resinas compuestas. Desde el punto de vista estético, se pueden utilizar aquellos que son tradicionales, que no son estéticos, como el fosfato de zinc, que se usaba ampliamente antes, ahora casi ha perdido su uso. Tenemos el policarboxilato, vidrio ionomérico y cemento de zinquenol. Y los estéticos, que viene a ser el ionomero híbrido, que es combinado con partículas de resina compuesta, como el Vitremer, que es fotocurable, cementos de resinas compuestas y el Compomero. Los cementos dentales se utilizan para realizar operaciones temporarias en un alto porcentaje para cementar restauraciones preparadas fuera de la boca. Ahora, el cemento de fosfato de zinc
Viene en su presentación polvo y líquido con su activador, viene a ser el líquido del activador y una cucharilla medidora. Se tiene que utilizar la cucharilla medidora que viene en este producto, no se deben combinar las cucharillas medidoras. Se utiliza una medida de polvo y 4 gotas de líquido del cemento de fosfato de zinc. Este cemento de fosfato de zinc se utilizaba antiguamente, sobre todo en la odontología comunitaria, pero mayormente en la actualidad ya está en desuso. ¿Cuáles son sus ventajas? Que es económico, es fácil de manejar, es compatible con todos los materiales de restauración y una de sus desventajas es que es irritante, no tiene adhesión específica o química caliente, es frágil y no es anticariogénico. Ahora tenemos el cemento de policarboxilato. Esto se utiliza, sí, se sigue utilizando actualmente porque es un cemento que va a permitir cementar incrustaciones en ortodoncia también para colocar las bandas de ortodoncia, las coronas, los puentes, como base de obturaciones y material de obturación temporal. Este sí se sigue utilizando, sobre todo para cementar, por ejemplo, las incrustaciones o bandas de ortodoncia. Su medida es una medida de polvo y una gota de líquido. También se utiliza para cementar de forma temporaria algunos puentes o coronas. Una medida de polvo por una de líquido y se espatula parte por parte. Es decir, se divide el polvo en secciones y se va espatulando del polvo al líquido, integrando cada parte del polvo para que la mezcla resulte homogénea y sobre todo permita un tiempo de trabajo. ¿Cuáles son las ventajas de este cemento de carboxilato de zinc o policarboxilato de zinc? Sus ventajas es que no es irritativo, tiene adhesión específica caliente y otros metales, tiene una fácil manipulación. Es más, sus desventajas es que es más soluble que el cemento de fosfato de zinc. No permite variables en su manipulación, es decir, no se puede manipular de otra forma. El tiempo de fraguado es corto, es decir, hay que manipularlo de forma rápida porque tiene poco tiempo de fraguado y es difícil de remover los excesos. Ahora el ionómero de vidrio. El ionómero de vidrio
como todos estos productos que estamos viendo, tiene una parte líquida, una parte polvo, y su proporción también es de 1:1, una medida de polvo por una medida de líquido. Ahora, dentro del ionómero de vidrio tenemos el ionómero de vidrio como base, específicamente tenemos el Vitrebond que es como base, el Vitremer que puede ser usado como base o como restaurativo, y otros como el Ketaxen, que viene a ser para cementar, o el Ketak Molar también, que es restaurativo. En sí, los ionómeros de vidrio tienen tres funciones: para como base, para cementar y para restaurar. Vamos a ver cómo utiliza el Vitrebond. Vitrebond is a light-cured glass ionomer base. It uses a 1-to-1 Igual ratio viene con of su powder and cucharilla liquid. medidora. Make sure to fluff Se the tiene que powder to ensure mezclar even para integrar consistency. todas las partículas del producto. Y con Using la the scoop, cucharilla medidora se make sure saca to una level pequeña off the parte powder and dispense on the glass slab. y luego se coloca en esa platina. Y si Close se the lid immediately. tuviera un bloc de papel, mucho mejor. Hold the liquid vial vertically and dispense 1 drop. Recap immediately. Se coloca 1:1. Slowly bring the powder into the liquid. Mix within 10 to Y se va 15 mezclando seconds. parte por parte. Ensure you have a smooth, consistent mixture. Your minimum working Una time acotación is que se puede 150 utilizar seconds. acá es que en vez de utilizar la platina de vidrio, es mejor utilizar los bloques de papel que vienen laminados. Y en vez de utilizar esa espátula rígida, espátula de metal, es mejor utilizar de plástico porque va a permitir un mejor espatulado. Vitrebond is a light. Ahora, el vidrio ionomérico convencional, tenemos acá el que les mencionaba, el Ketak Molar o también el Ionofil Molar. Esto sirve para realizar restauraciones o también como sellantes de puntos y fisuras. Sobre todo el Ketak Molar para infantes, para niños. Luego tenemos el vidrio ionomérico. Bueno, este es el producto del cual estamos hablando. Su tiempo de fraguado es de 4 a 9 minutos. Se tiene que utilizar estos bloques de papel que son los más recomendables. Y como todos los ionómeros, menos del Ketaxen, que es el para cementar, su proporción es de 1:1. Una medida de polvo por una medida de líquido. Tenemos las ventajas del cemento de ionómero de vidrio, es que posee propiedades físicas muy buenas, excepto para las cargas masticatorias. Tiene buena estabilidad dimensional, va a producir liberación de iones de flúor. Esto permite ser anticariogénico y permite una coeficiente de expansión térmica similar al diente. Las desventajas es que es más costoso, los ionómeros de vidrio es más costoso con respecto a lo que hemos estudiado antes, que viene a ser el policarboxilato o fosfato de zinc. No se hieren químicamente a la porcelana ni a las aleaciones a base de oro y son muy solubles en las primeras 24 horas, no permiten variables en su manipulación. Ahora, los cementos de óxido de zinc y eugenol
están compuestos por este kit, en donde viene el óxido de zinc, que viene en polvo, y el eugenol, que viene en líquido. Estos también, su proporción es de 1 a 1, se utiliza un gotero también. Un gotero se utiliza acá porque viene en este frasquito, en donde se coloca el gotero para poder realizar la mezcla del cemento de hidróxido de zinc y eugenol. Y ahora lleva mucho más. Nuevo Clorox XL, 40% gratis a solo 2,60 soles. Hola, pues el día de hoy Entonces, para este proceso de la mezcla de hidróxido de zinc y eugenol, se utiliza igual el producto de óxido de zinc que viene en polvo, el líquido, el eugenol, la cucharilla medidora para el óxido de zinc, y en este caso tendríamos que utilizar un gotero para sacar el producto líquido, el eugenol, la platina de vidrio y la espátula. y puede haber este tipo de derrame. Lo podemos hacer en 6 secciones también si gustan. Igual se divide el producto, el polvo, en diferentes secciones y se va incorporando sección por sección al líquido. Acá la consistencia que debe quedar es una consistencia más rígida, más dura, que va a permitir empaquetarlo para realizar obturaciones temporarias. O hasta incluso en un congelador meterla alrededor de 3 a 5 minutos y esto les dará un tiempo de trabajo más extendido. Y de igual manera, si ustedes quieren que este fragüe más rápido, pues lo pueden dejar en una zona de calor. Ujú. Otro tipo de obturador provisional es este Coltosol, o también otra marca Plastor. Estos vienen ya preparados, son mucho más fáciles de utilizar porque solamente con la espátula de resina se saca una pequeña cantidad y se coloca en el diente que va a ser restaurado. Recordemos que tanto este Coltosol o Plastor, como el anterior que vimos, la mezcla de hidróxido de calcio, óxido de zinc, son provisionales. Coltosol. Tenemos diferentes protectores pulpares, como habíamos dicho, el hidróxido de calcio, el que habíamos visto para realizar el recubrimiento dentinario. También se puede utilizar este tipo de protectores que están hechos a base de hidróxido de calcio, pero que ya son fotocurables y ya vienen ya en su dispensador, donde solamente se coloca puntualmente en la parte que se va a proteger. Luego tenemos las resinas compuestas que vienen en este empaque.
Tienen diferentes tipos de resinas dependiendo del color del diente, se clasifican. Esto es un material plástico que permite restaurar el diente. Tenemos, de acuerdo con el tamaño de las partículas de relleno, las que son, por ejemplo, de nano relleno o nano híbridas son mucho mejores porque se van a adherir a las estructuras anatómicas. Tenemos las de micro relleno, las microhíbridas y luego ya está en desuso las de partículas pequeñas o las de macro relleno. Ahí en la imagen podemos ver una restauración con resina compuesta a nivel de los dos centrales. De acuerdo con la fluidez, tenemos las resinas que son compuestas, las que son en pasta, las que hemos visto en la imagen. Tenemos a las fluidas, que se utilizan sobre todo para sellantes dentales, y las empacables. De acuerdo con el método de curado o de polimerización, tenemos autocurable o de curado químico, que solamente se endurecen solas, fotocurable, que necesita de la ayuda de una lámpara para endurecerse, y termocurables, que se endurecen con el calor. Para realizar una resina necesitamos un agente grabador, que es un ácido ortofosfórico al 37%, y este procedimiento se llama acondicionamiento ácido. Esto permite que se abran estas estructuras que están en el esmalte de tal manera que se forme o se adhiera correctamente la resina. Después de colocar el ácido en el esmalte y en la dentina, se tiene que utilizar este adhesivo dentinario, que es una especie de pegamento, para que la resina se pueda adherir correctamente al diente. Y vemos en esta imagen en este video, cómo realiza la restauración con resina. Entonces, primeramente, el diente está con caries, va a retirar toda la estructura cariada del diente. Una vez que se ha retirado toda la estructura cariada, si el diente necesita una base con un número de vidrio, se coloca. Si no necesita, solamente se coloca la resina y se aplica el ácido grabador. Tanto primeramente a nivel del esmalte, en la parte superficial, y luego 5 segundos en la dentina. Ese ácido grabador se tiene que lavar con agua y luego se tiene que secar con torunditas. Después se aplica el adhesivo en la superficie de esa cavidad y luego se aplica un chorrito de aire para que se expanda el polímero, elimina el polímero, y luego se fotopolimeriza por 20 segundos. Después de eso, ya se puede ir empacando la resina poco a poco, de forma gradual, y se va fotopolimerizando conforme se va colocando la resina. Se le da la forma, la anatomía según el diente. Se le da la forma y una vez que se fotopolimeriza, se realiza el ajuste de la oclusión con papel articular. Se eliminan los excesos
y se pule con fresas de grano fino y con copas de caucho para resina. Y ya queda terminada la restauración. Luego tenemos este producto que es una sustancia detectora de caries. Esto se utiliza para distinguir si todavía hay presencia de caries a nivel de la cavidad que se está restaurando. Y se tiñe del color verde o rojo dependiendo de este producto. Si se tiñe de color verde o rojo es que todavía hay caries en esa zona y se debe seguir retirando la caries que queda allí. Luego vamos a hablar de materiales para la preparación y obturación de conductos, preparación y obturación de conductos radiculares. Prácticamente los materiales que se utilizan en endodoncia. Ya hemos hablado de los materiales para impresión, de los materiales para restauración o restaurativos y ahora vamos a hablar de los materiales para obturación de conductos radiculares. En endodoncia, la endodoncia es un proceso, un tratamiento en el cual se elimina el nervio del diente. Esto permite que el diente permanezca en la cavidad bucal, pero que ya no se produzca ningún síntoma como dolor o molestia en la zona. Tenemos, estos materiales están divididos en sustancias para irrigación, sustancias para medicación intraconducto y sustancias para la obturación propiamente dicha del conducto. Para la irrigación tenemos agua oxigenada. Recordamos que toda irrigación en endodoncia se tiene que utilizar este elemento absoluto para impedir que el paciente aspire esta agua oxigenada que puede ser tóxica si lo bebe. Esta oxigenada de 10 volúmenes, también llamado peróxido de hidrógeno, se utiliza el 3%, es decir, debe estar diluido con hipoclorito de sodio. Esto se utiliza para limpiar la cámara pulpar de tal manera que se desinfecte la zona de trabajo en la endodoncia. El hipoclorito de sodio, suero fisiológico, también es muy utilizado en el campo de la odontología para eliminar cualquier remanente de líquido anterior. En el campo de la endodoncia es muy utilizado, sobre todo en la endodoncia para niños. Luego tenemos el hipoclorito de sodio, que es una sustancia un tanto peligrosa de utilizar, pero es muy bueno retirando los restos orgánicos porque tiene papel antimicrobiano. Pero para este producto tenemos que utilizarlo de una forma adecuada con el debido aislamiento absoluto del campo operatorio y teniendo cuidado de que no salpique a los ojos del paciente, de tal manera que el paciente tiene que estar con protectores oculares y sí tenemos que tener bastante cuidado en el momento de la manipulación de este producto. Hipoclorito de sodio al 5%. ¿Cuál es la lista de propiedades del hipoclorito de sodio? Entre ellas destacamos buena capacidad de limpieza, poder antibacteriano efectivo, va a eliminar completamente las bacterias de la zona, neutralizante de productos tóxicos, es un potente disolvente orgánico, tiene una acción rápida, desodorizante y blanqueante. Por eso se utiliza mucho en el campo de la endodoncia porque va a permitir eliminar todos los microorganismos que están dentro del diente.
Las soluciones de hipoclorito de sodio deben ser de baja y mediana concentración, de 0.5, 1% y 2.5. Es más indicado en el tratamiento de piezas dentales vitales y tenemos que tener especial cuidado a nivel de la zona periapical, es decir, el extremo de la raíz del diente, porque puede producir algunas quemaduras a nivel de esa zona. Luego tenemos otro producto. Este es un producto básicamente para una medicación intraconducto. Habíamos dicho que existen para irrigar, para medicación intraconducto y para obturar. La solución de hidróxido de calcio es para medicación intraconducto. El hidróxido de calcio tiene varios usos en el campo de la odontología. En el campo de la endodoncia viene en polvo y viene en líquido. ¿Ya? El hidróxido de calcio se tiene que mezclar con hipoclorito de sodio y luego se realiza una pequeña mezcla y esta mezcla se empaca en la cámara pulpar o en los conductos y eso va a permitir una adecuada limpieza, sobre todo en el campo de la odontopediatría, cuando no se puede utilizar el hipoclorito de sodio. Luego, otro antiséptico para irrigar tenemos la clorhexidina, que también tiene amplias ventajas. Es también muy usado en el campo de la endodoncia porque tiene poder bacteriostático y bactericida. Tenemos el EDTA. ¿Qué permite el EDTA? Permite abrir, ensanchar los conductos radiculares, aquellos conductos que están muy estrechos, atróficos, que no permiten una adecuada limpieza. Con este EDTA, con este producto, permite ensanchar esos conductos y de esta forma realizar una correcta limpieza de esos conductos. El ácido etilindimino tetraacético tiene propiedades que van a permitir en el campo de la endodoncia una adecuada, se utiliza como irrigante, también como medicación intraconducto. La medicación intraconducto se caracteriza por la colocación de un fármaco en el interior de la cavidad pulpar entre las sesiones necesarias para la conclusión del tratamiento endodóntico. Como ya hemos mencionado, utilizamos el hidróxido de calcio, entre ellos también el EDTA, el paramonoclorofenol alcanforado, el cual ha dejado de usarse, y el triclesol formalina. Ahora, los materiales para secar el conducto, tenemos estos conitos de papel que tienen dos series. La primera serie, dependiendo del diente, dependiendo también del grado de apertura o de la cavidad, dependiendo del grosor del conducto. Tenemos de la primera serie de 15 a 40 y de la segunda serie de 45 a 80 los conos de papel para poder secar el conducto adecuadamente y pasar a obturarlo con este material que se llama gutapercha, que es un material biocompatible con esta zona, con los dientes, con las estructuras dentarias, y va a permitir un correcto sellado de los conductos radiculares. Igual tenemos la primera serie de gutapercha de 15 a 40 y la segunda serie de 45 a 80, dependiendo del grosor del conducto radicular. Ahora, para realizar el corte de esta gutapercha se tiene que utilizar un instrumento y ese instrumento se tiene que calentar con fuego para realizar el corte. También existen otro tipo de instrumentos hoy en día que se calientan con un dispositivo y ya no se tiene que utilizar o prender el mechero para calentar este instrumento. A la obturación de conductos. Para ello necesitaremos de
puntas de papel, puntas de gutapercha de distintos calibres, cemento sellador y espátula. Este cemento sellador también se tiene que utilizar al mismo tiempo que se utilizan las puntas para de su mezcla gutapercha. y espaciadores que pueden ser manuales y o digitales, ya que vamos a realizar la técnica de condensación lateral. Y con estos instrumentos se utilizan para realizar la obturación. La obturación del conducto radicular en la endodoncia. Preguntas, consultas con respecto a este tema, la pueden hacer llegar mediante el chat. Pueden compartir sus preguntas, sus dudas con respecto a estos materiales, todos estos materiales que hemos visto. Aún existen muchos materiales por descubrir. Continuamente se están realizando diferentes ensayos clínicos, diferentes estudios, experimentos, con la finalidad de mejorar las características de los materiales. Continuamente hay muchos materiales que van saliendo al mercado para que se puedan utilizar. Y siempre hay que leer el inserto de estos materiales porque el fabricante tiene esa responsabilidad de indicar para qué se usa y sus posibles contraindicaciones en el inserto. ¿El Dical para qué sirve? Para realizar el recubrimiento dentinario cuando la caries está muy profunda y se tiene que desgastar esa estructura dental. Se utiliza para eso, el recubrimiento dentinario. Se utiliza puntualmente. No se expande por toda la base de la cavidad. Ahorita el Dical, como lo mostramos en el video, que viene una parte de catalizador, una base. De esa forma prácticamente está en desuso, aunque algunos todavía lo siguen usando porque tiene buenas características. Y ahora hay un Dical hidróxido de calcio fotocurable que viene en esa jeringa que les mostré las marcas. Vamos a regresar. Estas vienen ya en esas jeringas que ya viene preparado para poderlo colocar para realizar el recubrimiento dentinario. El Biocal, el Calcicur, vienen en esas presentaciones. Estos son fotocurables. Ya vienen esas presentaciones de biodinámica, de Boco, las casas comerciales. ¿Alguna otra pregunta, otra duda? Muy bien, estimados participantes, espero que todo este tema haya quedado claro para todos ustedes. Les agradezco por su participación, por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.